Y siempre tenemos una gran cantidad de puentes. Y la verdad es que gracias a Dios porque puede asistir, pero salir de viaje, pero también debemos tener ese balance en nuestra vida. Así que gracias a Dios también por aquellos que están a través de las redes sociales. Y como mencionaba Lisa, cuántas cosas Dios a lo largo de estos días, cuando las circunstancias son las menos propicias, como el desierto, donde no había recursos, donde las cosas no son suficientes, pero el amor y la gracia de Dios hacen posible las bendiciones de lo alto. Y yo también tengo mucho que agradecer a Dios porque cada día Dios extiende su mano y nos bendice. Esa es una evidencia de que todavía Dios tiene un propósito en nuestra vida. Mientras tú y yo estemos de pie sobre la faz de la tierra, tiene un propósito específico. Y procuremos sumarnos a ese propósito, no luchar contra él porque las cosas no van a funcionar, pero cuando caminemos de esa manera, Dios estará llevándonos paso a paso en ese proceso grato. Como el viernes escuchábamos, dejar para avanzar. A veces parece ser tan contradictorio eso, pero es verdad. La vida cristiana es dejar atrás para ir adelante. Esa es la vida cristiana. Lo que pensamos que ya abrazamos y alcanzamos es solo efímero, es una brevedad para seguir adelante. Y de eso se trata precisamente hoy. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, y el pueblo que conoce a su Dios tiene una enorme ventaja sobre aquellos que no lo conocen, porque Él nos ha externado su voluntad a través de la Biblia. Tenemos el libro más valorado, y eso debe ser para nosotros el libro más precioso, puesto que Dios se revela a través de él para mostrarnos su amor. La historia más grande de amor jamás contada durante este mundo es la historia del amor divino que ha sido derramado para alcanzar a todo aquel que inmerecidamente es tocado. Ese libro encierra el propósito de Dios para cada uno. Nos revela sus planes, sus propósitos, la diversidad de circunstancias que este mundo nos podrá confrontar, pero Dios diciéndonos día a día, este es el plan. Así que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como la esencia y la norma de cada día, estaremos en vías de alcanzar esa meta preciosa, tomados de la mano de Dios para llegar paso a paso a una meta donde Dios tendrá una gran bendición, que es esta. Como Pablo decía, he guardado la fe, he llegado al final, por lo demás me espera la corona de la vida. Así que nosotros tenemos hoy una gran diversidad de propuestas para caminar por una senda victoriosa. Tenemos hoy un enorme sistema de motivación a lo largo de, no solo de nuestro país, internacionalmente, donde seminarios motivacionales propician que las personas en un instante cambien su estado de ánimo, su perspectiva, su entorno, miren hacia adentro, procuren cambiarlo, pero eso es relativamente breve. Otros tienden a colocar la sociología como una norma para establecer metas, para llegar a un destino, pero finalmente eso es humano. Pero tenemos algo que a ti y a mí, como creyentes, nos confronta. Cuando nosotros decidimos caminar con el Señor, nos convertimos inmediatamente, sin querer, sin pensar, sin darnos cuenta, en enemigo del enemigo. Queramos o no, hay un adversario que está buscando cómo tratar de minar nuestro vigor espiritual, de frenar nuestro avance, de impedirnos tener la totalidad de la comprensión de la verdad bíblica. Y eso es precisamente a lo que hoy tenemos que mantener nuestra postura. El enemigo es alguien que es el amo del disfraz. Mencioné que es el amo de la tentación. Es aquel que ha hecho desde siempre creer que la mentira más grande es que Él no existe. Pero el conflicto radica que cuando se niega la realidad de ese personaje, es cuando más vulnerable y más susceptible los creyentes están al punto de caer en esa trampa.
La palabra de Dios entonces debe dirigir nuestros pasos y aclarar nuestra forma de ver, de pensar. La última tentación del Señor Jesús, hablando de tercera, porque tentaciones siempre hay, siempre están y nunca van a cesar. El Señor Jesús, si tienes tu Biblia en el capítulo 4, versos 9 al 12, ya quiero regresarme al anterior, donde me quedé estancado, ¿no? Y cuando lo encuentres te voy a invitar si nos ponemos de pie, por favor. Capítulo 4 y versos 9 al 12, si me puedes ayudar para hacerlo conjunto, compartiendo, permíteme leer el 9, ustedes el 10, tu servidor el 11 y nos unimos en el 12, por favor. Permíteme entonces. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Toma tu lugar, por favor. A mí me sorprende cuántas posturas o anuncios vas a encontrar, sobre todo en las redes sociales, acerca de institutos bíblicos de una u otra denominación, de cómo interpretar la Biblia, y me cuesta trabajo, porque precisamente, aunque respetamos las posturas denominacionales, son las tradicionales, son las que tienen su solidez, su fortaleza bíblica, pero cuando hablamos de que encuentras un anuncio, por ejemplo, que dice: en cristiano, nosotros tenemos la metodología para que lo hagas. Y eso es lo que me impacta, porque el problema más dominante desde mi perspectiva en estos últimos tiempos se ha convertido en la tergiversación de la palabra, es decir, en el darle otro significado, el extraer el texto de su contexto y propiciar entonces una serie de enseñanzas que tienen un interés específico para los bolsillos o para la popularidad de alguien, pero que está lejos del aval de Dios. Y esta tercera tentación es precisamente eso. La primera, recordarás, era acerca de las necesidades físicas, acerca de aquello que se vive, que se requiere accionar para superar. Y la segunda tentación tendría que ver con aquellas ambiciones que uno legítimamente tiene, pero cuando tergiversamos la forma, el atajo, estamos entonces cambiando la senda correcta. Recuerda, Dios bendice, Dios da en abundancia, así que ser rico no es pecado. Porque a veces, ay, qué bueno que no soy rico para que así voy a entrar al reino de los cielos. No, el problema del dinero, ¿cuál es? El amor al dinero. Cuando el amor al dinero gobierna nuestro presente y nuestro mañana. Pero la tercera tentación tiene que ver entonces con un ámbito netamente espiritual, escritural. Y es donde la iglesia y la labor fundamental del pastorado o de los líderes debe ser la instrucción continuamente de la sana doctrina, cómo se recibió, cómo la predicó el Señor Jesús, cómo los discípulos la trasladaron hasta el día de hoy que tú y yo la tenemos, y de esta manera requerimos preservar ese tesoro, preservarlo, no como pensamos, no como la interpretación que queremos, sino la Biblia se interpreta por sí misma. No hay otro libro para poder interpretar la palabra de Dios. Otras religiones tienen otros sistemas para interpretar la Biblia o añadir ciertos libros para poder complementar la palabra de Dios. Así que nosotros entonces necesitamos darnos cuenta que debemos familiarizarnos con el conocimiento de la palabra de Dios. No voy a decirte que vengas todos los días, no, pero es necesario. Ahí en tu devocional matutino o en tu casa, toma tiempo, no solo para leer, sino para
estudiar sistemáticamente la palabra, porque precisamente será la única base en ese instante cuando viene el adversario a tratar de colocar algo por ahí, cuando tú puedes declararla como el Señor Jesús lo hizo. Y esa labor del pastor o de los ministros es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. El pastor necesita cada día superarse, prepararse mejor. Y parte de la vida de impacto del pastor son ustedes, porque la oración de ustedes es imprescindible para hacerlo. Son ustedes los que juntos colaboramos, compartimos lo mismo, porque ustedes son la parte esencial que algunos no ven, pero son impactantes. A veces me vas a escuchar decir que la oración es como el viento. No se ve, pero se siente. Y cuando hay más oraciones es más poderoso ese viento. ¿No es cierto? Así que la labor del pastor debe ser muy contundente para enseñar lo único que puede brindarte cómo caminar tomado de la mano de Dios, cómo accionar cuando estas cosas vengan y prepararnos de tal manera que aprendamos a pensar y accionar como lo hacemos desde niños cuando nos preparamos en algún área. Por ejemplo, a veces mi forma de pensar, mi forma de ver la vida de muchas veces es como arquitecto. Fui entrenado para eso. Mis maestros, que eran de la vieja escuela, imprimieron mucho de su sello característico en mí para que pudiera ver aspectos relacionados con lo que es mi esencia, hablando en lo profesional. Y soy muy observador, porque es parte de mi vida. Por eso a veces le digo a mi esposa que estoy en todos lados, menos en misa. Siempre estoy observando las cosas, siempre. Vamos a algún lugar y prácticamente ya estoy analizando algo. Eso es lo que el Señor espera, que nosotros, al ir conociendo la verdad fundamental del Evangelio, vayamos normando nuestra forma de pensar, de ver las cosas, y en los dones del Espíritu Santo ese discernimiento para poder detectar aquello que a veces nuestra mente no es capaz de poder recibir la satisfacción de nuestra capacidad objetiva, pero el Espíritu Santo proveyendo ese impacto en nuestro espíritu para poder decir, no lo alcanzo a entender aquí, pero dentro de mí hay una barrera. Hay una barrera. El Señor Jesús estaba en los momentos más críticos. Ya llevaba, además de aquellos días sin beber agua, sin comer, 2 enormes impactos del adversario. 2 momentos desgastantes. Por eso cuando oramos, desgasta. Es una lucha espiritual, es una batalla espiritual. Así que la tercera tentación tiene que ver con un escenario distinto, cambia los parámetros del adversario, porque el énfasis de la tercera tentación tiene que ver con un entorno totalmente opuesto a los otros 2. El enemigo es el maestro del arte de cómo propiciar que las tentaciones se generen. El enemigo es capaz de crear cosas que no vemos, pero van a emerger para atraer nuestra atención y tratar de que lleguemos a la transgresión. Fíjate, hay algo que el enemigo no tiene. El enemigo propone, el enemigo expone la tentación, el enemigo abre el camino fácil, pero no nos puede empujar. Es ahí donde entra el que tú y yo conocemos la palabra de Dios. Así que el enemigo por un instante lo lleva al punto más alto del templo. Vamos a omitir si fue en el espíritu, si fue una visión clara, eso no es tan relevante. No estamos en la clase de teología. Estamos hablando acerca de la practicidad de lo que estamos enfrentando. Porque a veces nos perdemos en aspectos que ni siquiera conocemos y queremos entrar en otros niveles que al final nos van a dejar sin Dios y sin fe.
Por eso me gusta a mí compartir en el aspecto de la palabra de Dios en lo que tú y yo enfrentamos cada día. Así que el enemigo lo traslada en un instante, le muestra todo una vez más y le dice: mira Jesús. Bueno, esa es mi paráfrasis. Estás llegando a un punto donde no has comido, no has bebido, estás olvidado por Dios. Es más, nadie te ha buscado. Todo mundo te ha dejado porque eres un don nadie. No tienes nada que ofrecer. Tú dices que eres hijo de Dios, pero no hay ninguna correlación entre lo que dices y lo que tienes o lo que debes tener. Pero te propongo algo que te va a dar lo que quieres. Fíjate. Qué astuto es el enemigo. Jesús no entró en decir: no tienes la capacidad, no tienes la habilidad. No, Jesús se limitó a mantener esa distancia prudente. Y el enemigo probablemente utilizó estas palabras para decirle: mira Jesús, tú conoces la Biblia. Jesús es la Biblia. Cada vez que Jesús caminaba se estaba escribiendo la Biblia. Cada vez que Él caminaba en el Nuevo Testamento es el registro que tú y yo tenemos. Él es la palabra encarnada. Él es la palabra viva. Amén. Él es la palabra viva. Así que el enemigo le dice: mira, tú conoces la Escritura. Te propongo que si haces algo excepcional, algo fuera de lo normal, vas a atraer la atención de todos y vas a ser popular. ¿Dónde he oído eso? ¿Te das cuenta? El enemigo estaba colocando una estructura de un ministerio distinto al que Jesús había venido a hacer. Estaba proponiendo aspectos que tenían que ver ciertamente con un resultado de la exposición de la palabra, pero estaba sugiriendo que había otra manera de hacerlo, cambiando el sentido y el contenido de la palabra de Dios. Este es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando, no solo hoy, en todos los tiempos bíblicos se ha vivido, pero tal parece que en la medida en que los tiempos avanzan, se ha venido deformando cada vez más esta condición. Y la iglesia tiene que estar, reitero, y quizás parte del servicio hoy voy a estar compartiendo esto, es importante que la iglesia conozca sus raíces, que la iglesia conozca los fundamentos del por qué es cristiano, del por qué caminamos con Dios, qué es la Biblia, cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde nos dirigimos y cuáles son las formas establecidas por Dios para que podamos alcanzar el propósito de Dios. El enemigo estaba proponiéndole algo muy impactante. Le estaba diciendo en otras palabras: mira, usa la Biblia para tu propósito, usa la Escritura para sacar provecho para ti. Wow. ¿Te das cuenta? Por eso esta tercera tentación no puede permanecer ajeno, porque a veces uno dice: pues a mí no me va a tocar. Pero sí, porque tú y yo formamos la iglesia. Tú y yo formamos ese cuerpo que un buen día juntos estaremos cara a cara con el Señor en las bodas del Cordero. Tú y yo somos la novia. Tú y yo somos esa escogida por el Señor. Y Él espera que esa novia sea pura, que esa novia tenga una pasión por Él, que viva para Él, que busque lo que a Él le agrada para hacer lo suyo y caminar del igual, tomados de la mano. Es como cuando una pareja va a decidir casarse. La mujer, por su naturaleza, está muy entusiasmada porque forma parte de su vida. Hay dos acontecimientos prácticamente para las niñas desde que nacen, dos acontecimientos que son vitales para su vida. A lo mejor los hombres no la vemos de esa manera, pero para las niñas el primer evento será
sus 15 años. Wow. Yo tuve 3 hijas, te puedo decir eso. Y es una diversidad de circunstancias. Y pobres papás cuando les quieren hacer fiesta y todo. Así que prepárense, papás, los que tienen hijas chiquitas. Así que ese día para ellas es especial. Es una de sus metas, de sus sueños. ¿Cómo llegará ese día? ¿Cómo estarán vestidas? ¿De qué manera va a estar su papá para bailar? O sea, todo eso está ahí. Y cuando pasan los 15 años, viene entonces la gran meta final. ¿Cuándo aparecerá el príncipe de sus sueños? ¿Cuándo llegará el día de estar en el altar? ¿Cuándo será el momento de encontrar al hombre que llene su vida? Y cuando por fin lo encuentra, ya no hay ojos para otro. Ya no hay serenatas de otros. ¿Verdad? ¿O son tan aguados que ni serenata les llevan? No puede ser. Bueno, el amor y el cristiano no estamos peleados, ¿verdad? Por eso tenemos tantos problemas, ¿sabes? En la iglesia, es que ya se hizo cristiano ella, ya se hizo cristiano él. Ay, qué aguados. Mejor nos vamos a divorciar porque ya no le gusta cantar, ya no le gusta nada. La responsabilidad del hombre es enamorar a la esposa, tenerla siempre así. Jóvenes, aprendan. ¿Vamos bien? Wow. Así que cuando llega ese hombre para su vida, solo existe una idea, solo existe una meta, solo existe una razón para continuar cada día levantándose, es agradar a aquel con quien va a caminar el resto de sus días. Y aunque se levantan otras voces, otras invitaciones, o llega otro príncipe con una gran cantidad de propuestas, cuando ese amor es genuino, dice, no. Y hoy la iglesia parece una novia que le gustan todos, menos el Señor. Claro, estamos aquí tú y yo, hay un remanente siempre, ¿estamos de acuerdo? Hay un remanente siempre que el Señor se preserva a sí mismo para precisamente mostrar que las condiciones que vivimos están ahí. Pero la novia en ocasiones parece estar más interesada en que le lleven serenata a otros y no a aquel que le lleva su amor. Ese es el punto que estamos tocando. El Señor Jesús conocía precisamente todo lo que iba a enfrentar y tenía los recursos para hacerlo. El punto es, nosotros tenemos esa misma capacidad para advertir cuando aquellas cosas vienen de una manera sutil para tratar de impactarnos y desligarnos o retirarnos de donde debemos estar para seguir sirviendo y esperando a aquel que un buen día va a venir por ti y por mí. Cuando suene aquella trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y espero que tú y yo estemos con vida para desafiar todas las leyes de la física y esperar al Señor en los aires. Yo espero ese día glorioso. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sé, porque muchos dicen, desde que se convirtieron están diciendo que viene. Sí, pero no es por falta de capacidad, no es por incumplimiento de promesas, es porque Dios no quiere que nadie se pierda. Recuerda eso. Dios es paciente. Y esto es lo que tú y yo tenemos entonces. El Señor Jesús, al estar enfrentando esta situación, recibe una de las más terribles propuestas. Algo que le daría un giro total al ministerio de Jesús. Si tú haces algo popular, atraerás la atención de todos. Esto quiere decir que habría que pervertir la palabra de Dios para poder realizar este tipo de cosas. Y permíteme agregar algo que lamentablemente esto nos acontece
Por eso es que esta tentación es tan importante. Si estuviéramos en una clase de ministerio, estuviéramos en una clase en un instituto bíblico, tendríamos que tratar de una manera directa que una de las más grandes tentaciones de los pastores es cuando las cosas no funcionan. Cuando ya has orado, cuando has ayunado, cuando le has dado vueltas 7 veces, cuando has buscado un evangelismo, cuando has estado tratando de que las cosas cambien y pareciera que lejos de prosperar van disminuyendo, los miembros de la iglesia empiezan a desertar, uy, aquí no hay amor, uy, aquí no está el Señor, y empiezan a irse. Y esta es la tentación más grande. Cuando estás más vulnerable, cuando estás en el punto crítico, cuando estás por cambiar la línea y torcer la palabra bíblica, aquí es donde el enemigo aparece con una gran cantidad de propuestas. Y pareciera como lo que le dijo al Señor: mira, tantos años en el ministerio y nadie te conoce, ¿verdad? Tantos años y vives en el anonimato. Ve nomás en la colonia donde estás. Date cuenta, eso no es éxito. Tú eres hijo de un rey y vives en la colonia más pobre. ¿Te estás dando cuenta dónde vamos? El Señor nos coloca donde Él quiere. No es el lugar, es nuestra disposición de servir y amar a nuestro Dios. Eso lo tengo muy claro. Tú y yo estamos en un lugar, gracias Dios, pero eso no significa que los que están en la punta del cerro están lejos de Dios. No, porque el Señor está ahí con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Pero es lo que está sucediendo. Es la más aguda tentación en el ministerio cuando empezamos. Y si tienes un grupo de mujeres y hombres que lejos de ser sensibles son más duros para decir: no, pastor, algo tenemos que hacer. O te mandamos de vacaciones y levantamos otro, ¿o qué? ¿No? Y empezamos a buscar fórmulas. Y es aquí donde esa tergiversación del enemigo, porque una de las propuestas que el enemigo le han funcionado todo el tiempo del cristianismo, ¿cuál es? Su más grande ardid, su más grande anzuelo es torcer la palabra de Dios para propósitos y provecho personal. En los 70s, 80s hubo una película que se llamaba Salto de Fe. Algunos a lo mejor la vieron. Esa la pasaron en el cine, no era cristiana. Chevy Chase era uno de los protagonistas. Y esa película, bueno, si tú la buscas por ahí, Salto de Fe, al menos en Leap of Faith, creo que se llamaba en inglés, pero en español le pusieron Salto de Fe. Esa palabra estaba hablando precisamente, esa película, era una película descriptiva de cómo hacer a un predicador para que él pudiera ganar una audiencia. Formas, métodos de cómo obtener resultados. Y esto yo recuerdo bien porque había 2 películas muy simultáneamente en ese tiempo que no están hechas por cristianos, pero sí el diablo sabe exactamente cómo hacer esas películas. Sabe cómo hacerlo. Y cuando vi esa película, me impactó hasta el día de hoy, recuerdo bien ese título, porque estaba hecha para decirte qué hacer si Dios no te prospera. Tú tienes una palabra que puede hacer que prospere siempre y cuando tú le des un giro distinto y lo utilices para tu provecho. Salto de Fe se llama esa película, no sé si por ahí la vamos a encontrar, pero bien, ¿qué estaba sucediendo? ¿A dónde lo llevó el enemigo? Ahora, no quiere decir que el templo estaba abierto, pero hay una gran semejanza. Cuando el enemigo lo lleva al templo, a la parte más alta, y es tan claro en ocasiones, de una manera tan sutil, tan velada, porque el templo, que es la casa elegida por Dios, donde nos reunimos para adorarle, donde nos reunimos para glorificar su nombre y leer su palabra, aunque sabemos, tú y yo somos templos del Espíritu Santo. La iglesia no son las instalaciones, somos tú y yo cuando nos reunimos.
¿Estamos de acuerdo? Pero el mensaje que el enemigo está advirtiendo, estaba tratando de colocar ahí, es que qué mejor que un lugar de reunión donde el más grande error puede ser diseminado para un propósito religioso. No sé si lo captas, pero para mí es una bomba. El lugar donde se espera que tengamos una comunión con Dios, donde tengamos una revelación de las verdades eternas para aplicarlas a nuestra vida cotidiana, el enemigo estaba buscando cómo pervertirlas para que de ahí precisamente surgiera uno de los más graves conflictos que hasta el día de hoy tenemos, que en la supuesta casa de Dios surjan los más terribles errores, tergiversaciones, conductas, para que ese momento el enemigo lo tratara de aprovechar. El Señor Jesús mencionó en el libro de Mateo, si lo tienes por favor, Mateo 27, 42 y 43. El Señor Jesús mencionó que hay dos errores básicos de donde hasta el día de hoy emanan toda confusión y toda clase de errores. ¿Qué dice? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. A ver, si no me equivoqué, Marcos 12, 24 va a ser la otra. Gracias, porque está por ahí, perdón. Marcos 12, 24. Hasta el día de hoy, esas dos declaraciones del Señor Jesús son la esencia de la gran mayoría de errores escriturales que tenemos hasta el día de hoy, que han impactado no solo la iglesia, han trascendido a naciones. Hoy tenemos hombres encumbrados en posiciones religiosas que se adoran, se les rinde culto, y no vayamos lejos, el que tenemos aquí cerca, allá en el sur de la ciudad. Que precisamente está detenido. Y como se tiene mucho dinero para apagar a la propaganda de la mercadotecnia, que es la publicidad, ya no se habla nada. Pero tienes que darte cuenta entonces que una de las características que el enemigo tratará es propiciar que la iglesia cambie su mirada, que la iglesia se dirija en otro sentido muy distinto a la razón para la cual tú y yo todavía estamos en la tierra, para hacer de la iglesia la oportunidad de compartir el mensaje glorioso del evangelio. La iglesia no existe para elevar personas. La iglesia no existe para encumbrar hombres y mujeres. La iglesia no existe para hacernos ricos, millonarios con las ofrendas, con los diezmos de las ovejas. Esa es precisamente la mala interpretación de la palabra de Dios. En los años 80 hubo dos movimientos muy críticos. Uno en Waco, Texas, que se llamaba los Davidianos. Un hombre que había aprendido, en 1942 surgieron ellos, que él debía ser el sucesor del Mesías para seguir esparciendo el mensaje. Qué tremendo. Así que él decide tener su propio lugar, gente viniendo de diferentes partes del mundo, porque creían que él era capaz de interpretar los 7 sellos. Esa era su doctrina radical del Apocalipsis, la interpretación de los 7 sellos. Y él se convirtió entonces en el Mesías que debería tener mujeres e hijos para poder seguir llevando ese mensaje. Y dices, ¿en qué cabeza cabe? En quien no conoce la Biblia. Jim Jones, uno de los
más terribles hombres que hemos experimentado en el Evangelio. Este hombre tenía una iglesia que se llamaba la iglesia del templo. Él tenía una habilidad para compartir, tenía un carisma, era una habilidad para poder hacerse amistad, reunirse o rodearse de las personas. Llega a tal grado su capacidad de mover personas que se trasladan a Guyana. Y ahí, después de un tiempo, cuando es cuestionado acerca de la riqueza, acerca de dónde empieza a adquirir tanto, cuando estaba siendo amenazado por un senador, decidieron suicidarse. Casi 1,000 personas, entre niños, mujeres y hombres. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de hechos reales, estamos hablando de condiciones reales, porque o la Biblia la puedes usar para edificar o la puedes usar para destruir. Para los jóvenes, una de las nuevas películas que surgió fue Los secretos de Elí. Se llama Denzel Washington, es el que hace esa película. Él lleva un libro que va guardándose porque tiene que llegar a una parte de Nueva York para poderlo entregar. Y en un pueblo, todos los malos, es decir, el diablo ahí, dice una verdad. Fíjate, cuando el diablo dice una verdad es porque tiene pavor. Él está buscando el único libro que quedaba, es decir, la Biblia. El único libro que tenían ya impreso era ese. Y el hombre que dominaba ahí, dice, se llama el libro de los secretos. Él dice, quien tenga la Biblia tiene dominio y tiene poder. Fíjate lo que dijo eso. El diablo. Estas dos declaraciones del Señor Jesús han mostrado que a lo largo de los años muchos en la iglesia han tenido una disparidad de relación con la verdad como resultado de ignorar las Escrituras. Porque nuestro trabajo de los pastores ha sido defectuoso, el Señor nos perdone, pero hemos menguado en la enseñanza real de la palabra. Por eso ves, tú dices, ay, el pastor otra vez con eso, no puede ser. Ay, cámbiale, pastor. Y en el contexto de la palabra de Dios hay una diversidad de doctrinas. Bueno, la responsabilidad del pastor es enseñarte todas ellas. Pero el pastor no va a cambiar la Biblia por ningún otro libro. El pastor no va a alterar la instrucción que recibió, porque esto sería letal para la iglesia, para ti, para mí. Por eso cuando venimos a la iglesia, ¿qué leemos? Alguno de los pastores una vez dijo, pues que lean el libro de El Ranchero. No, la palabra de Dios es la esencia a la cual tú y yo somos llamados. ¿Sabes? Si hay algo que nosotros necesitamos como cristianos preservar, es la verdad. La verdad. Por eso Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es verdad? Cada persona tiene su verdad, pero solo hay una, la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Por eso el mundo ha tergiversado la verdad, porque hoy no la toman como absoluta, sino como parte fundamental de su vida cotidiana, mas no en la esencia real de la verdad eterna. Así que nosotros, regresando, nosotros también podemos tentar a Dios, que ese es un problema que tenemos. Nosotros a veces tentamos a Dios cuando lo queremos poner a prueba.
Cuando tenemos una postura de que, mi Dios lo hará, ¿qué crees? Yo soy hijo de Dios, Él me respalda, Él me ama, Él está conmigo, donde vaya Él. Y dices, cuidado. Dios nos ama y nos respalda siempre y cuando caminemos en obediencia con Él. En el Antiguo Testamento el Señor puso lo siguiente: yo estaré contigo mientras estés conmigo. Wow. Por eso a veces cuando escuchamos de algunas personas que se dicen hijos de Dios y hacen cosas no gratas y no les pasa nada, entran estas cuestiones. ¿De verdad era hijo de Dios? Porque Dios al que ama, disciplina, ¿no es verdad? Y cuando pasan los años y no hay disciplina, ¿qué piensas? ¿Es el chiqueado de Dios? No. Pero entonces ahí es donde vamos. Tenemos que tener esa capacidad de discernir. Tú y yo no podemos permitir que otro piense por nosotros. Tú y yo no podemos permitir que otro elija por nosotros. Dios te ha dado una individualidad, una capacidad de pensamiento, una revelación, porque eres único. Y en esa capacidad de ser único, en la revelación del Espíritu Santo, todos vamos prácticamente al mismo punto, porque mientras esa naturaleza está ahí y somos guiados por Él, vamos a llegar a la misma conclusión. Aun cuando somos totalmente distintos, diferentes. Pero ¿qué sucede cuando no existe esa disciplina? Entonces tiene que haber solo una respuesta. Dios no va a disciplinar al hijo del vecino. ¿O tú lo harías? Tú no puedes disciplinar al hijo del vecino, pero a los tuyos sí. Eso es lo que estamos hablando. Porque luego surge, ay, mira, Dios le permitió y Dios lo está respaldando. No. Recuerda una cosa. Si hay alguien que está muy interesado en que la iglesia también tenga una gran cantidad de espectacularidad, de milagros, es el enemigo, porque no todos los milagros son de Dios. Recuerda eso. Porque a veces vemos un milagro, gloria a Dios. No. Tengamos cuidado con eso. Para eso es el discernimiento. ¿Sí? Así que cuando una fe responde más a las muestras físicas, sensoriales, milagros y señales que a una fe emanada de la palabra de Dios, no es una fe genuina. Ese es el asunto. Es lo que estamos tratando. Y gracias a Dios que tenemos esta palabra y aprovechando esta condición, porque en la medida en que los tiempos se agudizan, las propuestas inapropiadas o perversas de tergiversar la palabra de Dios van en aumento. ¿O ya se les olvidó que hace 2 años había una gran noticia que una gran cantidad de cristianos estaban donando sus casas, donando sus dineros porque el mundo se iba a acabar? Y ese pastor en Nueva York era capaz de adquirir todo lo que las demás personas en su ignorancia o en su credulidad le entregaban vía notario, todo lo que tenían, que al cabo el Señor ya viene y nos vamos mañana. ¿Sabes qué? No fue la primera vez, ese señor ya tiene la costumbre de hacerlo. Pero tenemos entonces una necesidad muy grande de conocer la palabra de Dios. Nosotros tentamos a Dios, reitero, cuando tratamos de forzar a Dios a hacer algo que Él no ha dicho, que nosotros presumimos que hará, que nos jactamos de que pudiera Él hacerlo como resultado de que tenemos una relación con Él. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo nos lega precisamente una de estas condiciones. Capítulo 10, verso 11.
Y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el final de los tiempos. Es decir, nosotros necesitamos extraer lecciones del pasado para evitar que en un presente nosotros volvamos a cometer ese conflicto. Dios nos está dando herramientas para prepararnos. ¿Cuál era el punto del pueblo que estaba pidiendo señales? Dios había tenido cuidado de ellos durante 40 años, día y noche había una provisión. Pero cuando llega un momento y se encuentran que no hay agua, ellos empiezan, pues si Dios estuviera con nosotros, entonces ya tuviéramos algo. ¿No se te hace muy claro esa palabra a veces? No, pastor, si Dios estuviera con nosotros, no, estuviéramos ya en un lugar propio. Si Dios estuviera con nosotros, no, usted ya trajera un carro nuevo. Ahí está su pichirilo ahí, ¿no? Nosotros necesitamos aceptar que nuestro Padre Celestial es un Padre responsable, un Padre que tiene amor y cuidado por nosotros, y que dentro del contexto de su voluntad pueden sucedernos muchas y en ocasiones no tan gratas, pero Dios nunca va a abandonar a los suyos. El propósito de Dios no es llevarnos siempre a través del valle del dolor. El propósito del Señor es que cada día seamos más como Jesús. Así que no solo los pastores tienen la tentación, nosotros como creyentes tenemos esa condicionante de poder tentar a Dios por nuestra actitud. A ver si Dios es real, ¿por qué no abre el mar ahora? Y empezamos a retar. O hay quienes dicen, pues no que eres hijo de Dios, vive como hijo de Dios, elegante, con recursos. No que a diario andas ahí pidiendo que oren por ti, por tus necesidades. Fíjate, eso me pasó una vez. Cuando tú empiezas a la iglesia a empezar a hablar del amor de Dios, hay unas de esas señoras que les gusta decir lo que sienten, pero no es la manera, no es lo que dicen, sino la manera en que lo dicen. Y es que ese es otro problema en la iglesia. Es que yo soy del norte, yo puedo decir, sí, qué excelente que lo puedes decir, pero mide como lo dices. ¿Sí? ¿Estamos bien? Mi mamá del norte, mi papá vivió mucho en el norte, así que sé lo que es eso. Pero el problema a veces es la forma en que es que yo le dije sus verdades, que la canción. ¿No? Y me dice una señora, oye, pues tú nos hablas del amor de Dios, tú nos hablas que Dios es bueno, que el Señor nos perdona, que el Señor nos ha hecho su familia, y empieza a darme una gran cantidad de, como que se reservó y guardó todos los calificativos que yo había estado predicando, ¿no? Se los guardó, y ya mero le digo, te reprendo, Satanás, ¿no? Pero no. Y me dice, mira, tú has declarado todas estas cosas. ¿Y por qué Dios no te prospera? Era cuando estábamos en ese proceso formativo, donde no sabías por dónde venía la ola, ni cómo surfearla, ni cómo salir de ella. Subías y ya estabas en otra ahí ahogándote, ¿no? Pero el Señor dijo que aunque llegue el agua hasta el cuello, no te ahogará. El Señor está con nosotros. Así que ella empezó a decirme, mira, pues casi me dijo, pues deja de predicar la Biblia y regrésate a tus negocios y las cosas van a funcionar mejor. Pero le dije, mira, tal vez en este momento no alcanzas a comprender que Dios me tiene en un proceso, pero déjame decirte, aun si así no me sacara de esta situación, jamás renunciaré de seguir caminando con el Señor. A veces podemos tentar a Dios cuando estamos inconformes con nuestra situación, cuando no aceptamos que su voluntad para nosotros es precisamente esa, pasar por ahí. ¿Y por qué tengo que pasar por ahí, Señor? Mira, tú dijiste, clámame y yo te responderé. Tú dijiste, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y para eso sí no sabemos la Biblia.
¿verdad? Para eso sí. Pero cuando Dios quiere llevarnos por ahí, es precisamente para que aprendamos cómo vivir. Dios no es Dios de conformistas. Por eso dice el apóstol Pablo, he aprendido el secreto de la vida. He aprendido a vivir cuando hay abundancia y he aprendido a vivir cuando hay escasez. Soy el mismo en la abundancia o la escasez. Dios es la fuente. Así que nosotros podemos tentar a Dios con la actitud que a veces nosotros manifestamos. Tengamos cuidado. Aceptemos que la voluntad de Dios para nosotros es santa, agradable y perfecta. Podemos estar alegres y agradecidos con lo que el día de hoy Dios nos ha dado, pero eso no significa que tengamos los brazos cruzados de conformistas. Dios nos espera llevarnos más adelante. ¿Sí? Porque es como los que llegan a una empresa, les ascienden a un puesto y ya terminaron sus expectativas. Ya concluyeron, dijeron, esto es lo máximo donde puedo llegar. No. Dios tiene más y más en la medida en que nosotros aspiremos a cosas más grandes. ¿Qué sucedió entonces? El enemigo procuró un escenario donde el Señor Jesús buscara cómo sobresalir de una manera distinta a la establecida por Dios. En la Ciudad de México, por ahí a su alrededor, hay un personaje que dice que es cristiano. Pero su lenguaje es totalmente opuesto y él trata a las personas con ese tipo de lenguaje. Wow. Y hay unas gentes que dicen, es que solo así entendemos. No, así yo no entendería. Mi Padre Celestial nunca me ha dicho una mala palabra. Mi Padre Celestial nunca utiliza una palabra de doble sentido. Mi Padre Celestial siempre me trata con amor y respeto. Qué tremendo. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y diciendo, ninguna palabra torpe salga de tus labios. Así que de una fuente de agua no puede brotar agua dulce y veneno. ¿Verdad que no? Eso es lo que estamos hablando. El pastor tiene que tener mucho cuidado con lo que a su alrededor está. Porque el pastor no solo está aquí, el pastor tiene que vigilar todo lo que anda rodeando alrededor, porque el enemigo como león rugiente está buscando de una u otra manera cómo minar, cómo robar, cómo entrar, cómo destruir. Y no puedo decirte que si es cristiano, no, eso es algo que él y Dios, pero sus palabras solo definen que está lejos de la verdad de Dios. Porque para poder alcanzar el propósito de Dios no tiene que utilizar ese tipo de lenguaje. Dios es un Dios de orden. Qué tremendo, ¿ah? Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Que la palabra de Dios debe ser tan clara, más profunda entre nosotros y debemos invertir más tiempo en conocer a Dios. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Todos tenemos una correspondencia en adorar, en servir y en conocer a Dios. No solo lo que el pastor diga. Es grato, pero hazte como los de Berea. Consultaban si verdaderamente lo que se estaba compartiendo era correcto. Cuando no tenemos una relación entre lo que hacemos y predicamos, tenemos un conflicto. Así que hoy, esta tercera tentación solo nos va a llevar a que nos familiaricemos más con la palabra de Dios. No permitamos que otros opinen y aun cuando en esa secuencia de pensamientos nos presentan una forma muy convincente de que es correcto, si no utilizas tu capacidad de discernimiento, de buscar en la palabra, caeremos en esa trampa. Caeremos en esa trampa. Para concluir, solo voy a citar un libro de hace unos 10 años
un libro que se estuvo distribuyendo mucho en la iglesia, Viviendo bajo su gracia. Y aparentemente es correcto. Pero una de las labores fundamentales del ministro es conocer, leer y estudiar. Y en la página 108, creo que es el capítulo 12 de ese libro, dice: cuando dejé mis valores cristianos fue cuando me empecé a sentir mejor. ¿Estaba bien o estaba mal? En otras palabras, él estaba diciendo la hipergracia: vive como quieras, haz lo que quieras, Dios de todas maneras te ama y va a aplaudir tu comportamiento. Wow. Esto es lo que estamos hablando. El error siempre va a tratar de introducirse ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. Somos responsables de instruir a nuestros hijos, de enseñarles correctamente. Somos responsables de aquellos que vienen en búsqueda de consejo, de ayuda, darles la verdad de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es suficiente, mira, entonces tú y yo no tenemos nada que hacer. Hemos orado por que Dios levante mujeres y hombres para seguir sirviendo en las diferentes esferas. Del lugar donde tú estás. Hace 2, 3 días unos jóvenes de aquí de la iglesia me dijeron: mira, pastor, ya subimos al YouTube una de tus cápsulas. Dije: uy, yo ni quería, pero gloria a Dios. Gracias Dios. ¿A qué me refiero? Que yo no tuve que decirle: oye, lo puedes llevar. Eso es algo que Dios te da. Y en tu creatividad se puede hacer. Es ahí donde vamos. Dios espera que nosotros como iglesia no tengamos que ser invitados. Lo que Dios te ha dado, talentos, capacidades, habilidades, aquí están, Señor. ¿Cómo hago? ¿De qué manera lo hago? Y vamos adelante. Si tú y yo, haciendo nuestra labor de evangelismo, de atracción, no somos capaces de atraer a las personas del mundo, ¿tú crees que le vamos a ganar al Espíritu Santo para ganar esas almas? No. Pero sí caeremos en la trampa en que nosotros sí podemos atraer gente a la iglesia, trayendo una diversidad de condiciones, que cambiemos la postura de la iglesia para que de esa manera las personas anhelen tener un ambiente muy relajado, un ambiente que les produzca una connotación con lo que se van cada fin de semana al antro, y podamos tenerlo aquí. Esa es una gran tentación y muy sutil, porque ¿dónde está la línea para poderla cruzar? Y ese es el problema. Podemos tender a disminuir los valores bíblicos, los estándares, y decir: Dios ya no es santo, Dios no necesita que tú y yo nos movamos en esa esfera. Pero la Biblia dice: sin santidad todos verán a Dios. Gracias, Adrián. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, cuando está hablando de santidad, no está diciendo que estamos perfectos, no. Porque ese es un error que tenemos en la iglesia. Cuando colocamos santidad es como decir: ya estamos tan santos que volamos. No, todavía le fallamos a Dios, yo soy el primero. Sí, pero cuando decimos que sin santidad nadie verá a Dios, es que la misma exigencia del Señor desde el pasado es la misma exigencia el día de hoy. Él requiere esa misma condición para poder tener comunión con nosotros. Y si yo como pastor elimino esa condicionante para que la mayoría venga y alabe a Dios y crea que tiene una relación con Dios, primero, yo soy el responsable ante Dios, y la otra, ellos no van a tener esa salvación con Dios. ¿Te das cuenta? Así que vamos a concluir. Dije que era el último texto y ya no te voy a dar otro más que el que citó el Señor Jesús. Deuteronomio 6:16, que dijo: apártate de mí. ¿Qué dice? No tentarás al Señor tu Dios. Sea entonces para ti, para mí, no querer cambiar el camino que Dios tiene establecido para nosotros. Que su palabra la guardemos.
Por eso dice el Salmo 105, no, el 119, verso 105, ¿con qué guardará o con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Quiera Dios ayudarnos para no ser intelectuales de la Biblia, sino conocedores y hacedores de la palabra. Que Dios nos ayude a ir viviendo cada día conforme a lo establecido por Él. Eso es lo que necesitamos. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Ay, gracias, preciosa, gracias. Yo me deleité tanto que me quedé en la introducción, pero no, vamos a concluir este tema. La vida cristiana siempre será demandante. ¿En qué sentido? En que la nueva naturaleza nos impulsa a hacer los deseos de Dios, pero la antigua naturaleza todavía cierta fuerza posee para arrastrarnos, para limitarnos. Romanos 12 dice que debemos cambiar nuestra forma de pensar, que esa sea parte de nuestra vida. A veces tenemos ideas preconcebidas acerca de Dios, de su palabra, y tergiversamos inconscientemente la palabra. Como aquellos que dicen, el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Imagínate los que se levantan temprano a robar. ¿Verdad que no? Primero comer que ser cristiano. Primero creer que el deber, esa es la cosa, ¿no? O como yo digo, lo que Moisés enseñó en Éxodo 16, 19, así tal cual, no dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Así dijo Moisés, Éxodo 16, 19, hablando del maná. ¿No? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el Señor nos ayude a conocer mejor su palabra y caminar con Él. ¿Quieres orar conmigo, Padre? Te doy gracias por la oportunidad en que nos reunimos como iglesia, como hermanos en la fe, como miembros de tu familia. Gracias por ese enorme privilegio de tener ese libro que ha trascendido los siglos. Ha sido atacado y tratado de destruir, pero tú siempre has preservado ese libro intacto en su contenido para legarnos el mensaje glorioso de tu amor, de tu voluntad, de tus propósitos. Gracias, Dios, por aquellos que nos enseñaron la Biblia, por aquellos que invirtieron su vida para guardar este mensaje sin contaminar, sin tergiversar, sin aprovecharse, Señor, sin sacar para sí mismos alguna posición. Gracias por aquellos que han pagado con dolor, con su propia vida y aún con privaciones, mi Dios. Gracias por aquellas familias pastorales que han dado todo, aun cuando en ocasiones no les hemos reconocido, no les hemos valorado, cuando no hemos visto en ellos cosas buenas, pero su amor por ti es innegable, Señor. Gracias porque este tesoro, mi Dios, nos los has trasladado al día de hoy para que seamos hoy los portadores, los preservadores de esa verdad. Señor, como dice tu palabra, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos a amar tu palabra, no para tenerla guardada, Señor, para considerarla sagrada, sino como la fuente de la vida misma, Señor, que nos revela tus planes y propósitos. Ayuda a cada uno de nosotros a crecer, madurar, amar tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Llénanos de ti, Señor. No solo queremos, necesitamos esa comunión más profunda contigo, Señor. Te damos gracias, Dios. Habla con Dios. Mi oración siempre es: abre mis ojos, Dios.
Dame sabiduría.